Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Bueno, pues el tema del que vamos a hablar hoy es un tema que, bueno, desde hace años me parece muy importante, desde siempre, que es el tema de los lácteos. Obviamente en la salud hay muchísimos factores que influyen, hay muchos factores que influyen en la salud y dentro de la alimentación, que es uno de ellos, también, ¿no? Quizás a mí me parece importante este tema como ejemplo del gran manejo que tiene la industria alimentaria en el campo de la nutrición y de la salud. Obviamente no es el único, hay muchísimos, pero bueno, es un buen ejemplo que nos hace darnos cuenta de cómo realmente desde hace muchos años, pues verdad que a todos nos han hecho creer que los lácteos son necesarios y sobre todo los niños, ¿no? Pues es un poco el tema que vamos a debatir en esta horita que tenemos. Y antes de empezar en materia, realmente quería reforzar esta idea, y es que simplemente ser conscientes de que la industria alimentaria actualmente está manejando todo el control, el campo de la alimentación, de la dietética y de la nutrición, ¿vale? Y diréis, bueno, sí, ya lo sabemos, ¿no? Que solo hay unas 4 marcas que manejan todas y que manejan mucho dinero y que tienen muchos intereses, ¿verdad? Que seguramente lo hemos escuchado. ¿Hasta qué punto? Pues realmente eso es lo que no sabemos. Simplemente también destacar que muchas veces no solo hablamos de esas 4 multinacionales como algunas que tenéis aquí, Nestlé, Danone, Unilever, que realmente tienen un manejo importante, pero es que además detrás de todo esto, y muchas veces ligado a ellas, también está la industria farmacéutica. Por lo tanto, el poder que tienen pues cada vez se hace más grande, ¿no? Y cada vez es más grande y se juega mucho con el marketing del miedo, que muchos le llaman, ¿no? El marketing del miedo es realmente el que maneja todo, el que en este caso, del que estamos hablando, de los lácteos y salud, es el que realmente nos ha llegado a pensar, nos han llegado a convencer de que todos necesitamos tomar lácteos. ¿Por qué? Porque si no, tenemos osteoporosis, se nos rompen los huesos, ¿no? Nos pasan muchas cosas. Es un marketing del miedo, que es el marketing que mejor funciona, al fin y al cabo, para esto y para todo, ¿eh? Pero bueno, ya para empezar, quería hacer un poco de repaso a nivel mundial, cómo son las recomendaciones en cuanto a este grupo de alimentos, ¿vale? En cuanto a los lácteos. Por ejemplo, en Estados Unidos, que actualmente esta es la guía alimentaria que proponen, que se llama MyPlate, pues nos recomiendan que se consuman 3 raciones al día de lácteos. Ponen algún ejemplo de ración, ¿no? Dice un vaso de leche, un yogur, incluso una taza y media de helado. Lo de Estados Unidos es para echar de comer aparte. Productos lácteos, incluso azucarados, también cuentan como aporte de calcio, como aporte de una de estas raciones, ¿no? Cuando realmente pues vale que tenga calcio, pero todo lo que lleva además pues, no va a suponer ningún beneficio, por supuesto. Esta es la guía alimentaria que propone Harvard, que también en Estados Unidos hace una crítica al MyPlate anterior. Seguramente habéis oído o habéis visto en redes sociales o en algún sitio aquello de que Harvard elimina los lácteos, ¿no? O a lo mejor si no lo habéis oído en los últimos años, pues la verdad que ha surgido bastante. En realidad, Harvard no elimina los lácteos de sus recomendaciones, simplemente lo que hace es decir, oye, no cuantos más lácteos mejor, sino que limita los lácteos. En realidad no es que los elimine, sino que te dice que los limites. En vez de 3 raciones, como decía MyPlate, pues pasamos a 1 o 2 raciones al día, que sea un consumo más limitado, más moderado. Luego veremos el porqué. En España, bueno, pues se recomienda de 2 a 4 raciones al día. En otra guía alimentaria de 2 a 3 raciones también. Realmente una de las cosas que me parece más preocupante no es lo que dicen las guías alimentarias, sino es la imposición y la seguridad con la que estamentos como el gobierno
hace recomendaciones como el consumo de lácteos. Esto es de la página web de la ECOSA, que es la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria y Nutrición. Es el que controla actualmente en España todo lo que concierne en alimentación y nutrición. Y literalmente nos dice: la leche es un alimento muy completo, indispensable durante la época de crecimiento. La leche es una importante fuente de calcio que, junto a la vitamina D y la lactosa, hacen que su absorción sea más completa. Resalto la palabra indispensable porque me parece muy importante. A ver, una cosa es que dijeran que se pueda recomendar el consumo, pero la palabra indispensable estamos ya jugando con el marketing de miedo que os decía antes, ¿no? Porque si nos dice que es indispensable, ¿qué pasa si no lo tomo? Me va a pasar algo malísimo, ¿no? Bueno, a esto le sumamos pues publicidad como esta, que no sé si visteis, porque aquí fue muy distribuida, sobre todo en Cataluña, que apareció, yo creo que en La Vanguardia, por lo menos, y en otros periódicos, la campaña Un yogur al día, ¿vale? En esta campaña lo que dicen es que se recomienda el consumo de yogures, sobre todo a los más pequeños. Pero fijaros quién lo firma. Lo firma el FESNAT, que es la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética. Esta recomendación, si escarbamos un poquito, viene dada por un documento que redacta esta federación, ¿no? esta institución. Realmente, a ver, es muy curioso porque si te lees ese informe completo, en ningún sitio se demuestra que el consumo de yogures ni de lácteos asegure, o sea, el consumo de lácteos en los niños asegure una prevención de osteoporosis o de fracturas óseas cuando esos niños son mayores. En ningún sitio se demuestra, y si no, esto está libre en internet y se puede consultar. Lo más curioso que me parece de todo es que si entras en ese informe final te dice: este informe ha sido subvencionado, no me acuerdo la palabra, por Danone. Pero fijaros que en aquello que parecía en La Vanguardia, en ningún sitio sale Danone. Este es el mejor marketing que se puede hacer. Lo firma una federación española de sociedades de nutrición que queda muy bien, ¿no? Queda muy creíble, y Danone está detrás, pero realmente es Danone. Es todo el vínculo. Bueno, durante muchos años nos han hecho creer esta idea, ¿no? La idea de que el consumo de lácteos de alguna manera te rellena los huesos de calcio o de lo que haga falta. Un poco la idea esta, ¿no? De que consumiendo lácteos pues ya tienes el calcio suficiente. Entonces, para empezar a desarrollar y a ver qué hay detrás de todo esto, pues he inventado un personaje que se puede llamar Pepi, si queréis, bueno, vamos a poner un nombre catalán. Una Montserrat. Montse. Bueno, pues la Montse pues nos va a ir diciendo todo aquello que normalmente nos dice la gente por lo general, ¿no? Aquellas cosas que siempre, bueno, que nos han dicho por la tele o nos han llegado o nos lo ha dicho el médico o lo imaginamos. Vamos a ver los tópicos, ¿no? En cuanto a los lácteos. Bueno, pues la Montserrat nos dice: necesitamos mucho calcio para tener unos huesos bien fuertes, ¿no? Que esto está como muy consensuado. Para que os hagáis una idea, las recomendaciones de calcio actuales son de 900 miligramos al día. Es decir, que se supone que cada día tenemos que ingerir esta cantidad de calcio. ¿No se oye? Más no puedo gritar porque si queréis acercaros un poco más es lo único que os puedo decir, pero igual más que nada por el ruido de la calle, ¿no? Cerramos allí, podéis cerrar allí. Ya, es que yo creo que ese es el problema más. Ya os digo que más no me da. Bueno, si quieres venirte más adelante, tiramos la cámara para atrás. Sí. Sí, pero está grabando. Está grabando, sí. Bueno, cuando venga... Bueno, retomando un poco,
las recomendaciones oficiales de calcio son alrededor de 900 miligramos de calcio al día, y se supone que esto lo vamos a cubrir principalmente a partir de lácteos, ¿vale? En Estados Unidos, en una publicación justamente relacionada con Harvard, con algunos de los que están en Harvard, critican mucho estas recomendaciones y también las de Estados Unidos, ya que dicen que están sobreestimadas, ya que se hacen a partir de estudios de 3 semanas, de muy corta duración, y que realmente están muy exageradas, es decir, que no se necesita tanto calcio para mantenerse correctamente, ¿no? Y luego hay una cosa muy importante, y es que cuando observamos el qué pasa con el calcio, hay un factor muy importante que siempre deberíamos tener en cuenta, y es que el calcio es muy fácil que se pierda por la orina, ¿vale? Y veremos que hay algunos factores en la alimentación que hacen que se pierda más calcio por la orina. Por lo tanto, si se nos pierde mucho, pues tapa el agujero, ¿no? En vez de poner más, pues tapas el agujero y ya es más fácil, más sensato. Bueno, pues uno de los que está más demostrado y más evidencia en este sentido es la sal refinada. Algo tan sencillo como que se sabe que cuanto más sal comes, más calcio se pierde por la orina. Y además que esto es muy fácil de evaluar, porque analizas la orina y vas viendo el calcio que se pierde por la orina. De hecho, se sabe que si se disminuye la ingesta de sal, las recomendaciones de calcio serían mucho más bajas, ¿vale? Algo tan sencillo como esto. Y ahora, bueno, y para que os hagáis una idea, en España la sal que se recomienda al día son 5 gramos, lo que se consume es casi el doble, ¿vale? Entonces yo ahora me pregunto el por qué en ninguna campaña de prevención de osteoporosis se hace referencia a la sal en ningún momento. ¿Por qué ninguna campaña de fortalecer huesos, ¿no? o dirigido a los niños, por qué nunca se habla de la sal? Cuando realmente es el tapón que tenemos que poner, ¿no? Deja de comer sal, pierdes menos calcio y así tienes que tomar menos calcio, ¿vale? Lo más sencillo. ¿Y dónde pensáis que está la sal? ¿Dónde está la sal? El salero, ¿no? ¿En casa? Bueno, pues la sal que echamos en casa desde el salero es lo menos importante. Lo más importante son los alimentos procesados. Realmente tú puedes en casa decir, bueno, voy a dejar de comer sal, ¿vale? Quito el salero, no me añado sal a las comidas, como todo soso, y puedes estar ingiriendo montones, cantidades enormes de sal. El pan tiene muchísima sal, la salsa, los cereales de desayuno, los snacks, platos precocinados, los caldos preparados. En general, los alimentos procesados tienen cantidades enormes de sal, ¿vale? Por lo tanto, vale, no os añades mucha sal en la comida, pero sobre todo lo que más hay que vigilar esto. Y otra cosa muy importante es que la sal, y con lo que se hace, bueno, con lo que se ha visto esa relación que os decía antes, siempre es con la sal refinada. Entonces, una de las primeras cosas que deberíamos recomendar es cambiar la sal refinada por una sal marina pura, sin refinar. No vale solo con sal marina, sino que tiene que ser una sal sin refinar. Y si no, también se puede utilizar agua de mar para salar las comidas, ¿vale? En ese caso, el efecto que tiene el calcio directamente se desconoce, porque no se ha hecho ningún estudio con ese tipo de sal, pero seguramente el efecto no es ni parecido, ¿vale? Es una suposición, pero vamos, pensar que ese tipo de sal tiene una concentración de minerales, electrolitos mucho más completa y no va a generar este problema. Por lo tanto, lo primero que tenemos que pensar es en la sal. Pero, además de todo esto, una cosa que siempre me gusta reflexionar es que cuando se habla de osteoporosis, que es como el marketing del miedo, nos dice que si no tomamos lácteos vamos a tener osteoporosis, ¿no? Claro. Bueno, lo primero que es evidente es que cómo puede ser así si los países mayores, donde hay mayor consumo de lácteos, es donde hay más osteoporosis, y los países que no consumen lácteos, como Asia, es donde menos osteoporosis hay. Por lo tanto, algo de entrada ya no falla. No, o sea, algo falla, ¿no? Algo tiene que fallar. Pero es que además, si miramos la definición de osteoporosis,
Es curioso porque la osteoporosis es una patología muy compleja que no se puede reducir a la falta de calcio. Y de hecho hay otra enfermedad ósea que se produce por falta de calcio, que es la osteomalacia. Que la osteomalacia es poco común aquí. En cambio la osteoporosis es muy común, porque la osteoporosis hay muchos más factores implicados, como son la alteración hormonal, como es el ejercicio físico, como es el conjunto de la alimentación, pero no se puede reducir al calcio. Es un error de base y de concepto y de fisiopatología. ¿Vale? Bueno, así que viendo esto, es curioso porque en ningún momento, aunque parece que no puede ser y podéis pensar que no lo creéis, pero es así, si no investigar y ponernos a buscar, en ningún momento se ha demostrado que el consumo de lácteos prevenga la osteoporosis. O lo que es lo mismo, lo que utilizan en los estudios son las fracturas de cadera, ¿vale? Porque las fracturas de cadera se suelen generar cuando el hueso ya está muy frágil y es lo que se suele utilizar para medir la fragilidad ósea, ¿no? En ningún momento se ha demostrado esto. Estos son revisiones de estudios, que es la máxima evidencia científica es esto, y en ningún momento se ha podido demostrar. Vale, tenemos a Montserrat otra vez, ¿no? Y nos dice, bueno, los adultos vale, pero los niños sí que tienen que consumir lácteos para prevenir la osteoporosis de mayores, ¿no? Sabéis que siempre nos dicen que los niños es muy importante que aseguren el aporte de calcio, de lácteos, y más o menos hasta los 30 años, que se produce el pico de masa ósea, asegurar el buen aporte, que bueno, luego ya pues es menos importante. Bueno, pues hay un estudio muy reciente, el que ha cogido un grupo de niños durante muchos años, obviamente, valoraron el consumo de lácteos en los niños, que fueron siguiéndolos hasta que fueron adultos, y tuvieron una conclusión muy importante, y es que no hubo ninguna relación entre el consumo de lácteos de niños y la salud ósea de mayores. Por lo tanto, con esto también queda de alguna manera demostrado que en los niños tampoco te va a asegurar nada, absolutamente nada, ¿vale? Vale, pero bueno, Montserrat insiste y dice, vale, pero el calcio de los lácteos es el único que se absorbe, porque tiene lactosa, ¿no? Que es uno de lo que nos suelen explicar, pero esto incluso en la dietética convencional, también los médicos, ¿no? Que los lácteos aportan un calcio diferente porque también va unido a lactosa y eso hace que se absorba mejor. Esto ya en el 2011, la EFSA, que es el organismo regulador en cuanto a alimentación en Europa, pues ya concluyó que realmente no se puede decir, no hay una relación entre la absorción de calcio y la lactosa, o sea, no mejora la absorción. Pero es que además, algo más sencillo y más simple, que es fácil en que lo entendamos todos, que si cogemos un vaso de leche y un plato de brócoli, que de entrada tienen la misma cantidad de calcio, porque el brócoli es una muy buena fuente de calcio, lo más fácil para ver si se absorbe o no se absorbe, ¿qué es? Pues coger un grupo de personas, valorar la cantidad de calcio que comen, el vaso de leche o el plato de brócoli, y ver lo que se absorbe. En realidad, miras lo que se expulsa con las heces y haces una resta, ¿vale? Bueno, pues haciendo esto, se ha visto que el calcio del brócoli se absorbe el doble que el de la leche. Algo tan sencillo como esto. Y esto es mucho más fiable y más seguro que si algo ayuda a la absorción de otra cosa. No, pero es que esto quiere decir que los alimentos directamente sabemos que tienen este tipo de absorción de calcio. Por lo tanto, eso de que el calcio de los lácteos es el único que se absorbe bien es totalmente falso. Luego sabéis que hay otros alimentos que también nos aportan un calcio que está muy bien, que podría ser el del brócoli que os he dicho antes, también el de las crucíferas, también el de las semillas de sésamo, que es un buen aporte de calcio. Sabéis que una cucharada sopera de semillas de sésamo trituradas, eso sí, para que lo asimilemos bien, aportan la misma cantidad de calcio que un vaso de leche. Que yo esto muchas veces lo utilizo para relajar frente al marketing de miedo.
quiere decir? Pues que a la gente a veces les es mucho más fácil si tú en vez de quitarle los lácteos y no darle nada a cambio, le dices, bueno, para el calcio no te preocupes, te tomas una cucharada sopera de semillas de sésamo al día o 2 y ya tienes todo el calcio que necesitas. De esa manera haces frente a ese marketing de miedo y ya te quedas más tranquilo, ¿vale? Luego, bueno, también los frutos secos, las legumbres, también son fuentes en general de calcio. Bueno, por lo tanto, después de todo esto, la conclusión más importante, y de hecho para mí es la conclusión más importante que quiero que salga de este rato, es que los lácteos de ninguna manera son necesarios, ¿vale? Otra cosa es que discutamos si son mejores o peores, pero no son necesarios. El marketing de miedo nos ha hecho creer que son necesarios, el gobierno español nos dice que son indispensables, cuando es realmente falso. Bueno, pero Montse sigue ahí insistiendo y nos dice, bueno, vale, no son necesarios, la hemos convencido, pero nos dice, pero tienen que ser sanos, porque llevamos muchísimo tiempo consumiéndolo, ¿no? Mi madre, mi abuela, mi bisabuela, todos consumían leche, todos consumían lácteos. Realmente, ¿cuánto es muchísimo tiempo? ¿Cuánto es muchísimo tiempo? Es verdad que para nosotros como personas, pues nuestro tiempo, el tiempo lo asociamos a la vida, a nuestra vida, ¿no? Y claro, lo que hacían mi madre y mi abuela, pues era mucho tiempo. Pero pensemos mucho más allá. Pensemos como especie humana. ¿Cuánto tiempo como especie humana llevamos consumiendo lácteos? Entonces ahí ya vemos que de millones de años a decir que hace 5.000, 7.000, 10.000 años empezó el consumo de lácteos, realmente es muy poco tiempo. O sea, si lo vemos desde un punto de vista evolutivo, es muy poco tiempo. Y eso quiere decir que no estamos adaptados como ser humano o como humanos al consumo de estos alimentos. Otra cosa es que hay alguna población que se haya adaptado mejor que otra, ¿vale? Que ahora lo vemos un poco. Y luego otra cosa en relación a lo de es que llevamos muchísimo tiempo consumiendo lácteos. Bueno, pregunta a tu abuela a ver qué leche tomaba, ¿no? ¿Qué tipo de leche tomaba? Pregúntale a ver si sabía igual a la que venden ahora en el supermercado. Digo tu abuela, pero seguro que muchos de los que estáis aquí habéis probado la leche auténtica, ¿no? Nada tiene que ver, absolutamente tiene nada que ver la leche de vacas de pasto a las leches de vacas hacinadas, que bueno, realmente ya no solo es el hacinamiento, sino el tipo de piensos que comen, el tipo de tratamientos hormonales que tienen, el tipo de tratamientos farmacológicos. Entonces, nada tiene que ver, ¿vale? Bueno, en cuanto a ventajas más analíticas en estos dos tipos de leche, diríamos que una leche de vacas alimentadas con pasto, de alguna manera o ecológicas o que sea alimentadas de pasto, que realmente es más importante todavía, pues no tendríamos esa cantidad de pesticidas que sí que tienen el otro tipo de leche, porque a través de los piensos lo consumen, ¿no? Pero es que incluso la composición de la leche es muy diferente, ¿vale? Luego además hay bueno, esto es un poco esa idea, ¿no? Esa idea de los tratamientos que se les hacen. Luego hay un tema que también despierta mucha polémica y es el tratamiento, la pasteurización que se le hace a la leche. Hay muchas diferencias entre la leche cruda y una leche UHT, ¿no? la que se utiliza actualmente. Entonces parece ser también que ese tratamiento afecta muchísimo al tipo de, o sea, lo que es la leche, y luego eso tiene repercusiones en la salud. Por lo tanto, claro, yo ahora cuando voy a hablar, que hablaré de algunos inconvenientes de los lácteos, claro, todos los estudios que se han hecho siempre han sido con esta leche, ¿cómo le podríamos decir? Leche moderna, ¿vale? No sabemos realmente muy bien la diferencia con la leche auténtica, por lo tanto, también eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta que actualmente el consumidor, la leche que va a conseguir es la del supermercado, que es la que hay, la moderna. Bueno, ¿y qué hay de aquello de las hormonas en la leche?
¿verdad? ¿Lo hemos oído alguna vez? Hormonas en la leche. Bueno, es cierto que hay un tratamiento que se les hace a las vacas, que se les inyecta somatotropina bovina, que es una hormona que aumenta la producción láctea, que se utiliza para eso. Es cierto también que desde hace unos años en Europa está prohibido, aunque en otros países todavía se utiliza, en Europa está prohibido. Solamente destacar, que igual lo habéis visto, pero de vez en cuando no paran de salir alertas de que parece ser que algunos lo siguen utilizando. Es verdad que está prohibido, pero bueno, que alguna alerta siempre sale. Se sabe que hay una cantidad de estrógenos muy importante en la leche actual, en la leche moderna, le vamos a llamar así, ¿vale? Hay una cantidad de estrógenos muy importante, pero es que además se ha visto que esos estrógenos, esas hormonas, se han analizado en sangre antes de tomar leche y después de tomar leche. Y la cantidad de estrógenos aumenta en la sangre. Por lo tanto, queda muy demostrado que esos estrógenos que están en la leche los acabas teniendo tú en tu sangre y en tu cuerpo. Y pueden tener un efecto directo en la salud, ¿vale? O sea, ya no son los que estén, sino que acaban en tu sangre, ¿vale? Es un poco lo que demuestra este estudio. Sabéis que el exceso de estrógenos en mujeres se relaciona con muchos problemas relacionados con las hormonas sexuales, desde dismenorrea, o sea, dolores menstruales, desde miomas, endometriosis, etcétera, etcétera. No quiere decir que sea la causa, cuidado, no extrapolemos, pero pensar que puede tener alguna relación, ¿vale? Bueno, pero Montserrat sigue y nos dice, bueno, pero los desnatados son mejores, ¿no? O sea, que son mejores porque bueno, siempre nos han dicho que los lácteos enteros tienen mucha grasa saturada y eso aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Sí? Eso es lo que nos llevan diciendo mucho tiempo. Pues incluso esto es falso. Si alguien quiere tomar lácteos, porque dices, bueno, pues algún tipo de lácteo, que al final veremos que hay alguno, tomarlo entero, tomarlo tal cual, porque es tal cual lo produce la vaca. Es curioso porque las grasas han estado demonizadas durante muchos años, ha sido lo peor de lo peor, ¿no? La grasa mala, la grasa igual a mala, la grasa igual a engorda, la grasa igual a aumentar el riesgo cardiovascular. Ahora mismo, en los últimos años, esto está dando una vuelta a la tortilla totalmente. Ahora resulta que las grasas son buenas, no engordan, no aumentan el riesgo cardiovascular. Y diréis, ¿cómo puede ser? Bueno, como todo, son extremos. Yo creo que al final siempre hay que quedarse en medio, pero lo que está claro es que las grasas no son las culpables del riesgo cardiovascular, de ninguna manera. Ni siquiera la de los lácteos, porque esto muy recientemente se ha visto que no tiene esa relación que previamente se pensaba que sí tenía. Así que, de tomar lácteos, que se tomen enteros. Bueno, pero Montserrat entonces dice, bueno, pero es que yo tomo leche baja en lactosa porque me sienta mejor, ¿no? A nivel del sistema digestivo, pues sienta mejor. ¿Sabes que la lactosa es el hidrato de carbono que tiene la leche? ¿Vale? Es un compuesto, que es un poco el dibujo ese que tenéis ahí. Cuando lo ingerimos necesitamos una enzima, que es como una especie de tijera, que lo rompa. Necesitamos romper esa molécula y separarla en dos, eso en el intestino. Lo separamos en glucosa y en galactosa. De esa manera ya podemos asimilar y aprovechar ese nutriente, ¿no? Bueno, pero es que resulta que esa tijera, esa enzima lactasa, el 70% de la población mundial no la tiene. ¿Y qué pasa si no la tiene? Pues que no es capaz de digerir la lactosa y la lactosa se queda en el intestino produciendo gases, dolor abdominal, muchos cólicos, muchos problemas, ¿no? Claro, el que no tiene esa enzima lactasa aquí le llamamos intolerante a la lactosa. Pues ahora yo me planteo realmente quién es el raro a nivel mundial. ¿El raro es el intolerante a la lactosa o el raro es el que por alguna razón ha conseguido mantener esa enzima y la sigue produciendo? ¿Vale?
Esa enzima la fabricamos cuando somos bebés, porque necesitamos aprovechar la leche materna, pero a medida que vamos creciendo de forma natural, va desapareciendo porque no hay ningún otro alimento que tenga lactosa, ¿vale? Entonces, de alguna manera, la naturaleza pues ya te lo va retirando. Y aquí en España, claro, una cosa es a nivel mundial, ese 70%. Aquí en España se calcula que es alrededor de un 34% de personas que no son capaces de digerir esa lactasa, aunque se estima que es bastante más, porque hay muchísimos casos no diagnosticados, muchísimos, cada vez más. Tan sencillo como, tomo leche y me sienta mal, tengo gases, me da retorcijol. Deja de tomar leche y se soluciona, ¿vale? Realmente es una ligera intolerancia a la lactosa, si no llega a ser total, pero es una intolerancia a la lactosa, ¿vale? Bueno, vale, todo eso sí, pero las proteínas de la leche son muy buenas, ¿no? ¿Sabéis el whey, que es la proteína de suero de leche que se utiliza mucho los deportistas, esos botes gigantes de proteínas, pues muchas veces son de un tipo de proteína de la leche, ¿no? Entonces, bueno, Montserrat nos dice, bueno, pero las proteínas sí, son buenas, ¿no? Bueno, pues realmente creo que el mayor problema de los lácteos realmente residen aquí, curiosamente, en las proteínas. Porque realmente lo de la lactosa, vale, malo, pero te das cuenta. Es decir, te das cuenta de que algo no funciona bien, que te quieres mal, bueno, te lo piensas. Esto no te enteras, ¿vale? No tienes un efecto directo para relacionar con el consumo de lácteos, ¿no? Para que os hagáis una idea, en la proteína láctea hay dos tipos, ¿vale? Una pequeña cantidad de albúminas y otra gran parte de caseínas. Son dos tipos de proteínas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, así de manera muy gráfica, las proteínas, sabéis que son como cadenas de aminoácidos, ¿vale? Son cadenas de bolitas, imaginaros, como un collar. Cada una de esas bolitas son aminoácidos. En teoría, para que todo funcione bien, cuando comemos una proteína hay que cortar todo ese collar, hay que cortar todos esos aminoácidos para conseguir, para aprovechar esa proteína, ¿sí? Vale, ahora imaginaros que os bebéis un vaso de leche, ¿vale? Imaginaos que os bebéis un vaso de leche. En ese vaso de leche hay proteína. Imaginaos que hay un tipo de proteína que es esa que tenéis ahí, que pone beta-caseína A1. Bueno, es un tipo de proteína y llega al intestino, ¿vale? Esto es un intestino, ¿vale? Tenéis que tener un poco de imaginación, pero eso es un intestino. Entonces, eso sería una proteína que ha llegado al intestino y que tenemos que romper. Necesitamos tijeras para romper. Bueno, pues después de romper todo, siempre quedan unos trozos de proteínas que se llaman péptidos, ¿vale? Son trocitos de proteína. Incluso hay el más importante, más identificado desde hace muchos años, que es el beta-casomorfin 7, que es un péptido muy determinado, que ahora hablaremos de él, y que se sabe que es fácil que se absorba, es decir, no solo es que quede ahí en el intestino sin acabarse de digerir, sino que llega a nuestra sangre, ¿vale? Y ese es el problema, que en teoría eso no debería de ocurrir. Ese péptido debería quedar en el intestino y eliminar, ¿vale? Pero se sabe que sí que entra al torrente sanguíneo y puede tener algún efecto en nuestro organismo, ¿vale? Y bueno, algo además, bueno, esto es bastante reciente, aunque siempre se dijo que este péptido, este trocito de proteína, el beta-casomorfin 7, bueno, siempre se dijo que tenía alguna actividad opioide, que podía interaccionar con receptores cerebrales y tener algún efecto en el cerebro. Bueno, pues parece que esto queda muy evidenciado en patologías como el autismo y la esquizofrenia, que están muy relacionadas con el consumo de lácteos. De hecho, se ha visto que una dieta sin lácteos y sin gluten
porque el gluten es un pariente de la caseína, tienen un efecto bastante similar. Una dieta sin gluten y sin caseína se ha visto que mejora los síntomas intestinales, autoinmunes y neurológicos en patologías como el autismo y la esquizofrenia. Vuelvo a lo de antes. Esto, por supuesto, que no es la causa. Al menos no se dice que sea la causa. Pero sí que retirarlos de la alimentación pueden tener mejoras importantes, ¿vale? Y todo esto por una actividad opioide. Esto ha quedado demostrado en estas dos enfermedades, pero no se descarta que pueda tener una influencia, sin llegar a ninguna patología, que tenga alguna influencia en el sistema nervioso central. ¿Vale? Bueno, luego también se ha visto que aquellos niños en los que se les introduce de forma muy temprana la leche de vaca, pues pueden tener más riesgo de desarrollar una diabetes tipo 1, ¿vale? Que es esa diabetes donde es insulino dependiente, hay que siempre tratarlo con insulina. Insisto, esto no es la causa, pero sí que una persona predispuesta se le puede acelerar el proceso por el consumo de lácteos, sobre todo cuando se introducen de forma muy temprana. ¿Vale? Luego hay un efecto que creo que hay que considerar, que es el que más se está investigando actualmente, y es que se ha visto que el consumo de lácteos por culpa de la proteína aumenta el nivel de un tipo de hormona que es la IGF-1, ¿vale? Es un tipo de hormona. Y también se ha visto que esto puede generar resistencia a la insulina. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nos hace más predispuestos a la obesidad, nos hace más predispuestos a diabetes tipo 2, a enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Y esto no ocurre con otras proteínas, es decir, esto no ocurre con la proteína ni de la carne, ni del pescado, ni del huevo, ni de las legumbres, ¿vale? Solo se ha visto que ocurre con la proteína láctea. Los niveles elevados de esta IGF-1 malvada, pues se ha asociado a algunas patologías, incluso como cáncer, diabetes, acné, alergias, enfermedades cardiovasculares, un tipo de muchas patologías. Y esto es verdad que no deja de ser una hipótesis, que es que si los lácteos se sabe, y está muy demostrado, que aumentan los niveles de esta hormona de IGF-1 a través de las proteínas, pues que seguramente tengan algo que ver con estas patologías, ¿vale? Bueno, y Montserrat nos dice, uy, pues es verdad, yo lo he escuchado, que dicen que los lácteos no va bien para el acné, ¿no? O sea, que hay alguna relación. La verdad es que también está muy relacionada, la gente que se dedica más a este mundo, la verdad que siempre me comenta que se relaciona muy bien, ¿no? Que las personas que consumen muchos lácteos pues tienen más tendencia a tener acné y cuando se retiran, se reducen, pues que mejora. Y cuidado, aquí habla que las hormonas y las proteínas presentes en la leche serían las responsables. Eso quiere decir que la leche desnatada o los lácteos desnatados tienen la misma incidencia, el mismo problema en relación al acné, ¿vale? No se trata de decir, bueno, pues desnatado. Pues no, porque son las proteínas principalmente las culpables. Bueno, y al final lo de los mocos y la leche, ¿no? Que hay tanto debate, que no se ponen de acuerdo. Bueno, es verdad que a nivel científico hay alguna relación. Sí que en esa referencia que pongo ahí, sí que se ha visto el mecanismo exacto por el cual la proteína láctea puede aumentar la producción de mucosidad, ¿vale? Que parece que es a nivel de esos péptidos, esos trocitos de proteínas, estimula la producción de mucus a nivel de los bronquios. Pero también es verdad que hay un estudio muy curioso del que siempre se suelen reír. Hay un estudio que hicieron donde valoraron el consumo de lácteos y los mocos que tenía la gente, en plan de encuestas, como si voy ahora a preguntaros a cada uno a ver cuántos lácteos tomáis y si tenéis mocos o no. Y claro, concluyeron que aquellas personas que por alguna razón ya sabían que había alguna relación previa, pues decían que sí que había relación. Y las que no tenían ni idea de la película o no tenían ni idea, decían que no.
Entonces acaban diciendo que, bueno, que eso es una cuestión que es psicológica y que, bueno, me explico, o sea, si lo hago aquí, a lo mejor que vosotros sabéis o habéis oído alguna vez que hay alguna relación, pues igual decís que sí que la veis, ¿no? Y si lo decimos a otra gente por la calle, igual nos dicen que no, porque nunca te has pensado a buscar una posible relación. Lo que está claro es que la práctica clínica pues indica que sobre todo en los niños pues hay una relación muy estrecha, y si no, yo siempre digo que pruébalo, estate un mes sin tomar lácteos, pruébalo, que no se pierde nada, no pasa nada, y todo lo que vas a tener son beneficios como mucho, y como a lo malo no pasa nada, ¿vale? Pues lo mejor es probarlo y ya está. Bueno, ya ahora, en los últimos años, se habla mucho de lácteos y cáncer, ¿no? Y aquí sí que me gustaría dejar claro que ningún alimento por sí solo puede causar ni prevenir cáncer. Y esto que quede muy claro. Ni causar ni prevenir, ninguno. Ni las bayas de Golgi, ni las bayas de Golgi. Ninguno. ¿Por qué? Porque realmente el proceso cancerígeno es una patología mucho más compleja en la que intervienen muchísimos factores. Entonces, tampoco se puede decir los lácteos producen cáncer. No se puede decir eso porque no es así, no es verdad. Lo que sí que es cierto es que se ha observado alguna relación entre el consumo de lácteos y algunos tipos de cánceres, sobre todo aquellos que tienen relación con el sistema hormonal, sobre todo cáncer de próstata, cáncer de mama y cáncer de endometrio. En este tipo de cánceres sí que se ha visto una relación, ¿vale? Entonces, bueno, pues al menos por prevención, pues tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, y esto es unas conclusiones que sacan desde Harvard, ¿vale? Lo que os decía antes, que allí están bastante más sensibilizados con este tema y lo tienen más en cuenta, quizás no tienen tanta presión de la industria láctea, seguramente. Bueno, entonces ellos dicen que las recomendaciones de calcio de Estados Unidos están sobreestimadas, que el consumo de lácteos no protege frente a fracturas de cadera, que el consumo de lácteos aumenta los niveles de IgG1, lo que os acabo de estar contando, y que aumenta el riesgo de padecer algún tipo de cáncer como el de próstata. ¿Vale? Un poco lo que os he contado en una publicación del año pasado de Harvard. Vale, y hasta ahora hemos hablado solo de lácteos que vienen de vaca, ¿vale? Solo de estos. ¿Y qué tal con los lácteos de cabra y de oveja? Nos pregunta Monserrat. Bueno, en este caso, obviamente todas las observaciones que se han hecho hasta ahora pues son normales, que son con los lácteos de vaca. Lo que sí que se sabe es que esa proteína maligna que os dibujé y que venía en el intestino, que producía ese péptido, el beta-casomorfin 7, que genera tantos problemas, es verdad que la leche de cabra y de oveja no lo tiene, y tiene otro tipo de proteína, que es una variante, es muy parecida, pero no tiene ese mismo efecto, no genera ese mismo péptido. Por lo tanto, suponemos que gran parte de esos problemas que genera la leche de vaca, la leche de cabra y de oveja no los genera, al menos parte de ellos. ¿Vale? Si tenemos que quedarnos con algún lácteo, por decir, oye, tampoco se trata de la guerra contra los lácteos, ¿no? Y dejarlos todos de lado para siempre, bueno, pues quizá no hay que ser tan extremistas, sobre todo si no hay una patología importante. También os digo, de esta misma manera, si hay una patología importante, yo creo que sí que deberíamos de ser más contundentes, más extremistas en ese sentido. Pero bueno, eso ya depende de cada persona, ¿no? Si no, dentro de los lácteos, escoger siempre lácteos de cabra y de oveja, que serán mucho mejores, que sean de producción ecológica o que nos aseguren que la producción es de buena calidad, ¿vale? Todo esto para evitar pesticidas, restos de hormonas, etcétera, etcétera, sufrimiento animal, por supuesto. Y escogerlos siempre fermentados. ¿Qué significa? Pues que siempre es mejor un queso fermentado, un queso semicurado, por ejemplo, que no la leche directamente, ¿vale? O también puede servir un kefir de cabra ecológico, ¿vale? Pero intentar que siempre sea un fermentado, mejor que la leche directamente.
Pero claro, pues Serrat dice, claro, todo esto vale, me has convencido, más o menos, porque a la gente no se le convence así tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, me has convencido más o menos, pero ¿qué tengo que hacer para cuidar mis huesos? Porque si los quiero fortalecer, vale, pues en este caso, lo de fortalecer los huesos es mucho más complejo. De hecho, quizás el factor más importante es el factor hormonal. Por ejemplo, sabes que todas las mujeres, una vez llegan a la menopausia, pues tienen no me gusta llamarlo desequilibrio, sino un cambio hormonal, porque no es un desequilibrio, porque es algo fisiológico, por lo tanto es un cambio hormonal, donde hay una disminución de la producción de estrógenos, entre otras cosas, y eso hace que el hueso pues, se vaya debilitando poco a poco, que es algo fisiológico, cuidado, y que no deberíamos verlo como una enfermedad y como un problema. Pero bueno, que tengamos en cuenta que el sistema hormonal es de los factores que más van a influenciar. Luego hay que hacer actividad física. O sea, es muchísimo más importante moverse que tomar un alimento determinado para fortalecer el hueso, ¿vale? Por lo tanto, hay que moverse. Y el ser humano está preparado para moverse, ¿vale? Entonces, no hace falta meterse al gimnasio a machacarse, pero hay que tener una vida activa, hay que moverse. Nos tiene que dar el sol. En los últimos años también el marketing del miedo, que os decía antes, nos ha metido un miedo horroroso con el sol. El sol es el enemigo, cuando sin sol no hay vida, cuando la vida se inició con el sol, cuando el sol es necesario, cuando llega el verano y nos embadurnamos de crema para salir a comprar el pan, que hay mucha gente que lo hace, pues realmente es un gran error. Nos tiene que dar el sol y sin crema de sol. Lo que no es coherente es ponernos a tomar el sol a las 12 de mediodía en agosto, ¿vale? Pero nos tiene que dar el sol. Bueno, luego es verdad que no pueden faltar algunos minerales como el calcio, el magnesio, el silicio, pero es como secundario, ¿vale? Todo esto. La vitamina D, la vitamina K, bueno, hay otros componentes que necesitamos, y antioxidantes. Porque la osteoporosis no deja de ser una patología en la que se va produciendo un estrés oxidativo, un deterioro del tejido, y necesitamos antioxidantes. ¿A partir de dónde? ¿De dónde sacamos antioxidantes? De las verduras. Verduras, principalmente, verduras, frutas de colores, cuantos más colores mejor, lo que dé la tierra en cada momento. Verduras, frutas, ¿eh? Que no es lo mismo que complementos alimenticios. Hay que comer frutas y verduras y luego ya se verá lo otro, ¿eh? Pero lo más importante, más que lo que necesita el hueso, es lo que no necesita. Y es sal refinada y azúcares refinados. Sí, azúcares también. Se sabe que el consumo de azúcares refinados deteriora el hueso, aumenta la fragilidad del hueso, hace que se rompa más fácilmente. ¿Y dónde está el azúcar? Pues es como lo de la sal, está en el salero, en el azucarillo que nos ponemos al café, pues es que eso es lo de menos. El azúcar donde está es en los alimentos transformados, los alimentos procesados. Esto es un trabajo que hicieron mis alumnos del ciclo formativo de dietética, que hacemos en Roya y Llúria, y bueno, hicimos un trabajo mural con algunos alimentos procesados y luego pues las bolsitas de la cantidad de azúcar que tenía cada uno. Y a ver, realmente cuando sabemos todos, ¿no?, que los alimentos procesados tienen mucho azúcar, pero realmente cuando te pones en gramos y en ver, sobre todo ver la cantidad que es, realmente es cuando dices, ostras, pues sí, ¿no? Está llenísimo de azúcar. Por lo tanto, todo lo que son alimentos procesados, pues hay que tenerlos en cuenta, ¿eh? Y ya no solo es azúcar, porque en la etiqueta de los alimentos muchas veces no te ponen azúcar, te ponen sacarosa, te ponen glucosa, dextrosa, maltosa, dextromaltosa, te ponen diferentes nombres. Yo un poco creo que para que te confundas y no te enteres. Muy bien. Y ya la pregunta del millón, ¿no? Entonces, ¿qué leches tomo? En realidad, la necesidad de la leche como alimento, de un líquido blanco que lo utilizas pues, por la mañana para desayunar o para alguna preparación culinaria, eso es cierto que lo puedes sustituir por una de las diferentes gamas de bebidas vegetales que hay en el mercado, que hay cientos, también se pueden hacer en casa,
hay muchas formas, pero no deja de ser para sustituir más a nivel psicológico o culinario la leche como alimento, ¿vale? Porque nutricionalmente no tienen nada que ver. Entonces, nutricionalmente, en realidad no es que haya que sustituirlo por nada, es que hay que comer equilibrado, hay que comer de todo, hay que comer verduras, comer frutas, frutos secos, semillas, que todo esto nos va a aportar no solo calcio, porque hemos quedado que el calcio al fin y al cabo no es tan necesario en tanta cantidad, sino que nos va a aportar alimentos que nos van a fortalecer a todo el cuerpo y a los huesos especialmente, ¿no? Y luego lo que os decía, las bebidas vegetales, simplemente un apunte sobre las bebidas vegetales, y es que leáis siempre la etiqueta, si es que las compráis hechas, leer las etiquetas, porque muchas veces se les añaden azúcares. Entonces, las bebidas de soja, por ejemplo, y demás, muchas veces añaden azúcares para que sean más dulces, estén más ricas. Entonces, mirad siempre la etiqueta y aseguraos de que no llevan nada, ¿vale? Pero bueno, una bebida de avena, una bebida de almendras, pues puede ser una buena alternativa como alimento, ¿vale? Pero no nutricionalmente. Bueno, y esto es un poco todo. Aquí tenéis Facebook y Twitter si alguien está metido en redes, que siempre suelo estar, bueno, estoy ahí metida siempre, así que si queréis también intercambiar información o seguir un poco, pues ahí estamos. Y bueno, esto es todo. Si queréis ahora hacer alguna pregunta, pues ahora hacemos un poco de debate, preguntas. No sé qué hora tenemos. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Las dudas de Montserrat os aclararon todas las dudas. Montserrat aclaró todas las dudas. No, yo creo, por ejemplo, que tenemos una pregunta respecto a las enfermedades cardiovasculares. ¿Es cierto que tiene influencia la leche? La leche tiene una influencia en las enfermedades cardiovasculares, pero no por la grasa, sino por el tipo de proteína que tiene, por la caseína, efectivamente. De hecho, en una de esas enfermedades que os comentaba, la IGF-1 elevada, por ejemplo, se ha relacionado con mayor problemas, con enfermedades cardiovasculares. En realidad, la relación está, lo único que ahora se ha visto que la grasa no es la culpable, no es el problema está más en la parte proteica. Yo realmente lo que cuesta más en casa, por ejemplo, con mi hijo es sacarle la leche de la mañana. Y él la entera, la normal, no la tolera bien, le produce dolor de estómago. Y le doy semidesnatada y no le produce dolor. Pero la cuestión es que le doy, que cambiarlo cuesta mucho. Y eso es el problema que pasa en casa, ¿no? Ya. En ese caso, yo probaría bebidas vegetales diferentes, sí. Hay muchísimas en el mercado. Probable de cambiar. Sí. Lo que, claro, que igual vas con una que no gusta y ya dices, bueno, no le gusta. Yo creo que hay... A ver, la bebida de avena es la que suele entrar mejor, pero bueno, también depende de cada persona, ¿eh? Probaré de cambiar. Yo iría probando, es que bueno, antiguamente no había tantas, pero es que ahora a mí ya se me pierde incluso. Hay miles. La horchata también es... La horchata también, el problema de la horchata es que le suele poner mucho azúcar. Entonces ahí ya se nos pierde el sentido. Bien. El sirope de agave, yo personalmente no lo suelo utilizar. Considero que no es un buen endulzante para usar habitualmente, sí de manera puntual. Así como, pues todos los días voy a beber esa bebida con sirope de agave, no lo veo conveniente. El sirope de agave, sabes que se extrae del agave, que es la misma planta de la que se extrae el tequila, entonces del bulbo, se le somete a un proceso enzimático, se rompen moléculas y finalmente consiguen un producto dulce, principalmente es fructosa lo que endulza, pero claro, no es un producto integral, quiero decir, eso se somete a un proceso de un ligero refinado para conseguir ese jarabe tan blanco. Hay un sirope de agave que sería mejor que ese, que es el sirope de agave negro, que está menos refinado que el normal. De todas formas, eso ya os digo que puede servir para hacer alguna preparación algún día, por supuesto que sí.
así como para usarlo habitualmente todos los días, pues no lo veo. La fructosa en exceso también se ha visto que es perjudicial. El beneficio que tiene es que, por ejemplo, una persona diabética lo puede tomar bien, pero eso no significa que sea bueno para todos. ¿Hi ha algun substitut del sucre? Mira, como sustituto del azúcar, integral? si no es en caso de diabetes, que ahí sí que tienes que tener un control muy de esto, o un azúcar de rapadura, o sea, un azúcar integral de verdad, que no es un azúcar moreno, es un azúcar integral pues de rapadura, panela, mascabo. Y si no, una miel cruda de buena calidad, en realidad también puede servir. Yo esos son los dos, y luego tenéis la stevia, si queréis más, pues esa parte o de diabetes, o control de peso, o simplemente como endulzante, ¿vale? También puede servir, pero esos dos son los que considero mejores. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿El? De búfala, ideal, sí. La búfala, aquí no lo he puesto porque realmente es difícil de conseguir aquí. ¿El? No, la mozzarella en su origen era de búfala, pero el que se vende aquí es de leche de vaca. Hay alguno que sí, pero hay que fijarse bien en la etiqueta, porque diga búfala no quiere decir, o sea, porque diga mozzarella no quiere decir que sea de búfala. Algunos sí, pero tendréis que fijar que lo ponga. Si es de búfala, está bien, porque es cierto que la leche de búfala, la proteína de la leche de búfala es bastante más parecida a la proteína de la leche humana. Entonces parece ser de las mejores. Ni la he citado porque ya os digo que aquí al menos es difícil de encontrar. Pero bueno, que si lo encuentras está bien. ¿Y la leche de uva? De yegua. La verdad es que no la conozco muy bien, no te puedo decir porque no la conozco a profundidad, por lo tanto... Sí. Vale. Las bebidas vegetales enriquecidas en calcio, la idea es sí que es suplir la leche de vaca en cuanto al calcio, y de esa manera para mí es un poco el conseguir el marketing de miedo que os decía antes. Si tiene calcio ya me quedo tranquila porque... el calci que hi afegeixen? Sí, se absorbe. Sí, está bien, se absorbe, no pasa nada. Pero que en realidad a mí me da igual que esté o no esté. Ya. Porque los tiros no van por ahí. Ya. Ya esto. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí.